plaquetas y ahora nos toca pendiente los glóbulos rojos. Vemos que estos glóbulos rojos, por favor silencio chicos, los glóbulos rojos nos van a permitir al organismo que el oxígeno captado a través de la respiración pueda llegar a los diferentes tipos de células para que pueda realizar trabajo. ¿Okay? Ahora, sabemos que estos glóbulos rojos se forman a partir de un proceso eritropoyético, ¿no? A través de la eritropoyesis. Y ustedes saben que se va a dar a nivel de la médula ósea. ¿Sí? Y vamos a tener una célula pluripotencial, que es la célula madre, que también se le conoce con ese nombre, y va a pasar por diferentes estadios hasta que llega a ser un eritrocito maduro. ¿Se llega a ver las diapositivas? ¿O se ve borroso? Voy a cerrar allá. Creo que es luz lo que está. Creo, pero no sé si alguien sabe manejar. En las formas inmaduras, que van a ir madurando a nivel de la médula ósea, pasa por diferentes estadios, como hemos visto, y uno de los más importantes es el eritroblasto basófilo. ¿Por qué? Porque es aquí, en esta fase, donde se va a ir formando la hemoglobina. ¿Sí? Va a seguir madurando, ¿no? Pasa a eritroblasto policromatófilo, pasa a eritroblasto normocítico, se convierte en reticulocito, y como reticulocito es expulsado, ¿sí? Hacia la sangre. Y en 24 horas aproximadamente se convierte en un eritrocito maduro. ¿Cuál es la diferencia entre un eritrocito maduro con las formas inmaduras? Ya, el maduro no tiene núcleo. ¿Tiene organelas? No tiene organelas tampoco, ¿sí? Entonces, en las formas inmaduras sí vamos a encontrar núcleo, sí vamos a encontrar organelas, debido a que necesita justamente madurar. Y para poder pasar por ese proceso de maduración, necesita sí la acción de las mitocondrias, necesita la acción de las vacuolas, de lo que vendría a ser el aparato de Golgi, lo que vendría a ser el retículo, son necesarias para que pueda madurar. Ahora, ¿qué diferencia hay entre un reticulocito y un eritrocito maduro, que tienen una diferencia de 24 horas? ¿Cuál es la diferencia? El núcleo es expulsado. Comienza a perder el núcleo, es correcto, pero también, si bien podemos ver que ya está adoptando esa forma de disco bicóncavo, que es lo que tiene el eritrocito, tiene todavía mucho volumen, es como que todavía está muy hinchado. Entonces, a medida que pasan esas 24 horas, va perdiendo volumen, ¿sí? Pero va ganando superficie, que es lo que le da justamente esa característica a lo que vendrían a ser los glóbulos rojos. Esta forma de disco bicóncavo, ¿no? En tamaño aproximadamente, la mayoría de libros hablan de 7 micras, ¿no? Pero también nosotros vemos muchas especies, entonces siempre los manejamos por rangos, entre 6 y 8 micras aproximadamente es lo que tiene. Y esa forma de disco bicóncavo, que si lo estamos viendo de costado, se da gracias a unas proteínas, ¿sí? Unas proteínas que se encuentran en su superficie, que son denominadas anquilinas. Las anquilinas se van a unir a través de otras proteínas que se denominan espectrinas. Que actúa como una especie de malla, lo cual hace que tenga esa forma, que tenga esa capacidad de poder elongarse. Porque, por ejemplo, hay capilares que tienen 3 micras de diámetro. Entonces, ¿cómo puede pasar un eritrocito de 7, 8 micras? Justamente por esa capacidad que tiene de elongarse.
¿Quién le confiere esa capacidad, esa propiedad? Las espectrinas. ¿Recuerdan cuánto tiempo de vida media tiene un eritrocito? 120 días. ¿Sí? Entonces vamos a tener eritrocitos maduros durante 120 días. Cuando se cumplen los 120 días, vamos a poner una flechita por acá, las espectrinas se pierden. Y ahora, en vez de tener esa forma de disco bicóncavo, se convierte en esferocito. Y cuando es esferocito, es reconocido por los macrófagos, ¿no? del sistema retículo endotelial. Entonces, son destruidos. Al final de esta parte de los eritrocitos vamos a ver cómo se produce la eriptosis, que es la apoptosis de los glóbulos rojos. Y se convierten en esferocitos, ¿sí? A los 120 días. ¿Ok? Entonces, estas espectrinas, estas proteínas, son las que le permiten tener esta forma de disco bicóncavo para poder elongarse y pasar en vasos sanguíneos y capilares mucho más pequeños. Ahora, podemos tener, o hablamos de eritrocitos normocíticos, cuando está dentro de 7, 8 micras. Hablamos de que son macrocíticas cuando están por encima de 8 micras. Y hablamos que son microcíticas por lo general cuando están por debajo de 6 micras. ¿Sí? Entonces son términos que ya tenemos que ir conociendo. ¿Sí? Normocíticas, las que están dentro del tamaño correspondiente, 7 a 8 micras, 6 a 8 micras, según la mayoría de autores. Vean aquí las anquininas que las vamos a ir viendo, unidas por las espectrinas, que son proteínas que tienen cadenas, ¿no? Que se van uniendo justamente para darle esa característica, ¿no? De disco bicóncavo. Ahora, cuando aumenta el número de eritrocitos, cuando el número de glóbulos rojos aumenta, hablamos de policitemia. Si el número de glóbulos rojos disminuye, hablamos de anemia. Hay muchos tipos de anemia. De hecho, van a aprender varios de ellos a lo largo de la carrera y otros cuando terminen. Pero las más características son las que tenemos aquí en la diapositiva, en la cual podemos tener una panmielopatía cuando el problema está en la célula madre, en las células pluripotenciales. ¿Sí? Panmielopatía. Y ojo, que al ser célula madre puede afectar a los glóbulos rojos, pero también podría afectar a los glóbulos blancos. ¿Sí? Luego tenemos una anemia de tipo aplásica, que normalmente suele presentarse en enfermedades autoinmunes, también puede presentarse en enfermedades víricas, por ejemplo, también es muy característica. Podemos tener una anemia renal. Esta anemia renal, el problema está en una sustancia que se conoce como eritropoyetina, ¿no? Y para esto, recordarán que para que haya una buena eritropoyesis, se necesita de ciertos suplementos que vienen con la alimentación, como por ejemplo el hierro, la vitamina B12, la vitamina B9, pero también hay una que es de tipo endógena, es decir, que el mismo organismo la produce, que es la eritropoyetina. La eritropoyetina se produce a nivel de las células mesangiales, a nivel renal. Y el estímulo es una disminución de oxígeno. Es decir, cuando hay hipoxia, la eritropoyetina comienza a liberarse. Y cuando falla, comenzamos a ver una anemia de tipo renal, muy característica, por ejemplo, en insuficiencia renal crónica. ¿Sí? Ahorita vamos a hablar un poquito más de la eritropoyetina. Tenemos la anemia megaloblástica,
que también es muy común, sobre todo en la medicina veterinaria de pequeñas especies. ¿Por qué? Porque el problema está en que hay una deficiencia de vitamina B12, ¿no? De la cianocobalamina y de la vitamina B9, el ácido fólico. ¿Sí? Lo que se hace es suplementar y hay una mejora increíble, ¿sí? Pero siempre tenemos que ver cuál es el origen de esto, porque nosotros le podemos dar, no le podemos dar de por vida, ¿no? Se le va a dar durante cierta cantidad de tiempo, pero una vez que termina, debería de mantenerse. Pero si hay algo que está generando que siga con esta anemia tipo megaloblástica, entonces tenemos que ver, hacer un poquito más de estudios para determinar cuál podría ser el origen. Ahora, podemos tener también una anemia microcítica hipocrómica. Microcítica, es decir, los glóbulos rojos se ven pequeños, ¿sí? E hipocrómica significa que se ven pálidos, no se ven del color rojo característico, ¿sí? Muy común también en la medicina veterinaria y se da cuando los niveles de hierro o fierro disminuyen. ¿Sí? Niveles bajos de hierro hace que se presente esta anemia microcítica hipocrómica. Con suplementación, 15 días, hay una mejora total. Se descansa 15 días o un mes y se repite. Y normalmente con esa repetición ya no vuelve a aparecer, salvo que tengamos algo que está generando, ¿no? Estimulando a que se distribuya esa capacidad de poder captar el hierro, que proviene con la alimentación. Tenemos las anemias hemolíticas, también muy comunes, que en este caso ya se presentan cuando ya tenemos el eritrocito maduro. Por ejemplo, en las parasitosis, ¿no? ¿Quién no ha visto un perro con Ascaris, con el Toxocara acari, ¿no? En ese caso, si ustedes ven que tiene una carga parasitaria muy fuerte, hacen un estudio de los glóbulos rojos y se van a dar cuenta de que posiblemente esté con anemia, una anemia hemolítica, donde hay destrucción de los glóbulos rojos. En este caso, para poder evitar esto, administrar antiparasitario, ¿no? Se hace, si ustedes sospechan de ello, de acuerdo a lo que van encontrando, examen coprológico, ya hicieron su hemograma, ya saben que tiene una anemia, ya saben que tiene parásitos, entonces ahora es momento de elegir el tipo de antiparasitario. Y con eso están solucionando el problema. Sí es importante de que el antiparasitario tengan que repetir, no es que solamente ya una dosis y ya está, no. Muchas veces, sobre todo si son perritos que salen al parque, qué sé yo, son mucho más propensos de contraer Ascaris, ¿no? El Toxocara acari. Entonces hay que repetir. Si es muy asiduo de salir al parque, se recomienda que sea por lo menos cada 2 meses, mínimo. Puede ser cada 3 meses, puede ser cada 6 meses, dependiendo, ¿no? De lo que vamos averiguando al momento de hacer la anamnesis. Es decir, al momento que nosotros estamos preguntándole al dueño o al tutor de la mascota. ¿Ok? Muy bien, entonces, tenemos los tipos de anemia. Vean aquí, respecto a la eritropoyetina, esto es lo normal. Esto es lo fisiológico. Es decir, cuando tenemos que hay una hipoxia, es decir, hay una disminución del oxígeno, va a ser captado por las células mesangiales renales, lo cual hace que se sintetice eritropoyetina. Vean cómo aumenta. Y la eritropoyetina ya sabemos que es muy importante para la eritropoyesis. Y ojo, aparte de ser generadora de más glóbulos rojos, también evita la apoptosis de las formas inmaduras. Es decir, que evita que dentro de la médula ósea se destruyan las formas inmaduras. Es decir, hace que puedan llegar a maduros de manera correcta. Entonces, vean cómo genera eritropoyesis. Tenemos a los glóbulos rojos, sabemos que van a transportar el oxígeno, por lo tanto, ahora los niveles de oxígeno comienzan a aumentar. ¿Qué feedback sería aquí? Negativo.
tenemos el estímulo y lo que corrige. ¿Sí? Entonces, en buena hora que estamos haciendo esto, porque ya me doy cuenta que todavía están ahí dudando. Y feedback vamos a seguir viéndolos hasta el final. Sobre todo el de tipo negativo. ¿Sí? Muy bien. Ahora, aquí nos muestra 3 condiciones. En la primera, el problema es una patología posiblemente de tipo congénita, hereditaria, que afecta a la médula ósea. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos niveles bajos de oxígeno, muy marcados. Ya vean que no solamente es una flechita para abajo, sino nos muestra 2 flechitas. Entonces, es una hipoxia más marcada. Por lo tanto, las células mesangiales comienzan a sintetizar gran cantidad de eritropoyetina. La eritropoyetina, sabemos que va a ir hacia la médula, pero ¿qué pasa? Que por más que se encuentre presente y en gran cantidad, hay algo que internamente dentro de la médula hace que no lleguen a madurar los glóbulos rojos. Tal vez maduren algunos, como vemos aquí. Vean, de 4 pasó a 1. Por lo tanto, ¿cuál va a ser aquí el efecto? Que el oxígeno va a seguir disminuyendo. ¿Sí? Sigue disminuyendo, más producción de eritropoyetina, no genera ninguna solución, porque el problema está aquí a nivel de la médula. Menos eritrocitos, seguimos generando menor oxígeno. ¿Sí? Esto es patológico, a diferencia de lo primero que hemos visto, que es fisiológico. Ahora, la segunda condición es que nos muestra de que hay una hemólisis. Quizás pueda ser esas parasitosis con Ascaris en este perrito. ¿Sí? Entonces genera hemólisis, por lo tanto los niveles de oxígeno caen, tenemos hipoxia marcada, las células mesangiales reconocen esta hipoxia, generan mayor síntesis de eritropoyetina, va hacia la médula ósea donde no hay ningún problema, por lo tanto van a madurar, pero ¿qué ocurre? Que seguimos teniendo la causa que genera esa hemólisis, que vendría a ser el parásito. Entonces, por lo tanto, si hay más hemólisis, menos oxígeno. ¿Sí? Entonces, aquí, para evitar esto, para cortar este ciclo, deberíamos de darle un antiparasitario. Para dejar de tener hemólisis y los niveles de oxígeno regresen a sus valores normales. Ahora, la tercera condición nos muestra que hay una falla renal. De hecho, el riñón ya lo notan de otro color. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, hay una disminución de oxígeno. Pero ¿qué ocurre? Que aquí hay una destrucción de las células mesangiales. ¿No? Aquí hay una nefropatía, puede haber una insuficiencia renal crónica. Entonces, a menor células mesangiales, menor síntesis y liberación de eritropoyetina. Entonces, cae. Por lo tanto, lo que haya, lo poquito que haya, va a ir hacia la médula ósea, pero no va a evitar que haya apoptosis de esas formas inmaduras y van a madurar muy pocos. Por lo tanto, seguimos con menor cantidad de oxígeno. Esto es muy común en insuficiencia renal crónica. ¿Sí? Suele presentarse. Se conoce como una anemia de tipo renal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las células mesangiales están siendo destruidas. Y aparte, este riñón, cuando veamos la parte renal, no genera una buena filtración, no genera una buena absorción ni secreción. Entonces la falla se va haciendo más general. ¿Ok? ¿Quedan claros lo normal y las 3 condiciones? ¿Sí? Sí. En el segundo caso, de la médula ósea, ¿qué factor patológico sería o por qué pediría la médula ósea? ¿Aquí? ¿En este de acá? En el segundo. ¿Aquí? Ah, en la primera condición. Bueno, en este caso tienes ciertas patologías autoinmunes, ¿no? Incluso, por ejemplo, que tengas un paciente con un lupus, por ejemplo, ¿sí? Puede generar esto de aquí. Pacientes con tipos de leucemias que pueden ser hereditarias o congénitas, también puedes encontrar este tipo de acontecimientos respecto a la eritropoyetina, ¿no? Que la médula ósea es la que está siendo dañada. ¿Sí? Ya, de nada. Muy bien. Ahora, en el caso del hierro, que hemos visto,
muy importante para la eritropoyesis y proviene con la alimentación, efectivamente va a llegar al estómago, ¿sí? Y en el estómago va a sufrir todos estos procesos digestivos, va a llegar al intestino y en el intestino va a ser absorbido por los enterocitos. Algo muy importante, que el hierro normalmente se encuentra en un estado férrico, ¿no? Cuando tiene su valencia 3. Pero la acidez del estómago hace que pase a su estado ferroso, es decir, valencia 2. Y cuando tiene el estado ferroso es cuando va a ser absorbido a nivel del enterocito. Y en el enterocito puede, digamos, seguir dos caminos. Uno, que se almacene como ferritina, y la otra es que pase hacia la sangre a través de una apotransferrina, que es como un transportador, es como si fuese su taxi, en pocas palabras, ¿sí? Y se convierte en transferrina, deja de ser apotransferrina, se convierte en transferrina, que es la que le va a permitir a este hierro poder llegar al hígado, poder llegar a la médula ósea y cumplir distintas funciones. Una de las importantes, que es la que estamos viendo aquí, eritropoyesis. O, por ejemplo, que llega al hígado para contribuir en la formación de ciertos factores de la coagulación. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir, el hierro puede almacenarse como ferritina o bien puede transportarse como transferrina. ¿Ya? Pero es que no, es que me quedé en estado ferroso. O sea, al inicio. Sí. Ok, nuevamente. Una vez que está en el estado ferroso, ingresa en el enterocito. Y en el enterocito puede seguir dos caminos. Uno, que se almacene como ferritina, y la otra es que circule, pase a la sangre a través de una transferrina. ¿Sí? Una apotransferrina. El hierro se une a este y se convierte en transferrina. Y va nuevamente médula ósea o al hígado. ¿Sí? Muy bien. Podemos encontrar pacientes con una anemia hemolítica que se conoce como esferocitosis hereditaria. En este caso, ya el nombre más o menos les dice qué es lo que estaría pasando, ¿no? Es decir, que de eritrocitos normales rápidamente se convierte en esferocito. Acuérdense que tenía que pasar 120 días, pero en este caso el problema está en que las espectrinas se pierden rápidamente, a los 20, a los 30 días, en algunas especies a los 15 días. Entonces, en vez de que a los 120 días recién tengamos esferocitos, ocurre al mes, a los 30 días. ¿Cuál es el problema? Que estos esferocitos van a ser reconocidos por los macrófagos a nivel del vaso. O sea, rápidamente son destruidos. ¿Y a qué conlleva esto? Que no se pueda transportar el oxígeno de manera adecuada, que no pueda llegar a las células adecuadamente. Ese es el problema, ¿sí? Se presenta en la medicina veterinaria, no son muchos los casos, pero sí pueden presentarse. Se presentan en pequeñas especies y en grandes especies. Y recuerden que el problema está en que tiene esa capacidad de perder rápidamente las espectrinas, lo cual hace que pierda esa forma de disco bicóncavo. Pero en ese caso, ¿qué solución se le daría? Si fuera hereditario y hubiera un... Ahí es medicación prácticamente de por vida, en la cual tienes que tratar de generar eritropoyesis de manera más seguida, ¿sí? Pero el problema es que llega un momento en que el organismo mismo se agota, ¿sí? Por esa sobrecarga que tiene. Entonces ahí hay que darle un poquito más de suplementos, se le puede ya de manera intravenosa, se le coloca plasma, ¿no? Plasma que incluso venden en las farmacias, lo utilizamos muchas veces cuando hacemos cirugía y necesitamos rápidamente una reposición por pérdida de sangre. Hay plasma que se vende como si muy parecido al suero, ¿sí? Se llama hemacero.
Esa es una. Y la otra es que se pueden realizar transfusiones sanguíneas, ¿no? Cada cierto tiempo. Eso también es algo que ya se está realizando mucho más, pero todavía sigue siendo costoso, por lo menos para la medicina veterinaria. ¿Sí? Muy bien, entonces, ya en el caso de los eritrocitos, ya hemos visto cómo es su forma, hemos visto qué ocurre si es que disminuye su número, pero nosotros hemos hablado de que es importante porque transporta el oxígeno. Pero quien realmente se encarga de transportar el oxígeno es la hemoglobina, que es una proteína cuaternaria. Una proteína cuaternaria que tiene 4 grupos M y 4 cadenas de globina, ¿no? Que están todas ensortijadas unas con otras, y es lo que se ve de manera tridimensional, ¿no? Aquí también, bueno, aquí también, un poquito cortado, pero es cuaternario. Y vemos que el oxígeno, que es el que va a estar siendo transportado, tiene que ir de manera, digamos, no unida totalmente. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si nosotros ya sabemos que al grupo M van a estar el hierro, ¿no? Recordarán también por biología, pero necesita cargar al oxígeno. Entonces, ¿qué pasa si el oxígeno va unido al hierro? Se oxida. Se oxida, entonces ya deja de haber transporte de oxígeno. Entonces tiene que ir como sostenido, como flotando en medio de esas cadenas de globina. Y vean que tenemos una comparación con la mioglobina, que en este caso es una sola cadena. ¿Qué quiere decir esto? Que la mioglobina solamente puede transportar un oxígeno, mientras que la hemoglobina puede transportar 4 moléculas de oxígeno. Algo importante también que tenemos que ver, y ustedes se dan cuenta de que en los segmentos de estas cadenas tienen letras, ¿sí? Que van de la A a la H, como vemos aquí también. Ahora, los segmentos E y F, digamos que son los más importantes. ¿En qué sentido? Que son los que se van a encargar de recibir al oxígeno. Y estos brazos o segmentos pueden estar relajados o tensos. Si son relajados, significa que es como que están abiertos y el oxígeno puede unirse, ya sabemos, sin unirse totalmente. Y cuando se cierran, se denominan que están tensos. ¿Por qué? Porque ya tienen el oxígeno para poder transportar. ¿Sí? Entonces, esto es respecto a estos segmentos de la hemoglobina. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Sí? Ahora, en el caso del metabolismo de los eritrocitos, sabemos que no tienen núcleo, no tienen organelas. Entonces, ¿cómo hacen metabolismo? ¿Cómo obtienen energía? A través de la glicólisis o glucólisis anaerobia en el citosol, donde va a formar 2 moléculas de ATP, ustedes lo saben por bioquímica, pero también existe el ciclo de las pentosas. ¿Qué ocurre con el ciclo de las pentosas? Que en el ciclo de las pentosas van a formar NAD reducido. Y el NAD reducido es muy importante que se mantengan esos 120 días. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ayuda a mantener al glutatión reducido. ¿Qué es el glutatión reducido? Es una molécula que ayuda a evitar la oxidación de las células y de las moléculas. Es la que protege las membranas. En este caso, protege los grupos sulfidrilo de la membrana de los eritrocitos. Porque si cae el glutatión reducido, ahí comienza el proceso de apoptosis, que en este caso hablamos de eriptosis. ¿Sí? Porque estamos hablando de eritrocitos. Eritrocitos, hematíes, glóbulos rojos. ¿Ok? Y
Algo muy importante también que debemos de saber, y tal vez lo sepan ustedes por bioquímica, y es que existe una enzima que es la metahemoglobina reductasa, que hace que el hierro que posiblemente se oxidó, ¿no?, y se convierta en metahemoglobina, ¿no?, que tiene el hierro en estado férrico, esta enzima reductasa lo que hace es que pase a su estado ferroso, y si está en su estado ferroso, le permite transportar al oxígeno. ¿Sí? Pero esto se da gracias a que tenemos al glutatión reducido también, porque acuérdense que a medida que va envejeciendo una célula, los radicales libres van aumentando. ¿Sí? Y al aumentar los radicales libres hay mayor oxidación. Y esa oxidación hace de que justamente se convierta en metahemoglobina, lo cual ya no puede transportar oxígeno. Entonces, de ahí la importancia de que este metabolismo se mantenga durante 120 días para que el glutatión reducido pueda mantener el estado de que ese glóbulo rojo pueda transportar oxígeno, ¿sí?, la mayor cantidad de oxígeno. Ahora, cuando se pierde ese metabolismo, hablamos de la destrucción del eritrocito, es decir, de la eriptosis. ¿Qué ocurre a nivel de lo que vendría a ser el sistema retículo endotelial, principalmente a nivel del vaso, un poco a nivel hepático, pero sobre todo a nivel del vaso? ¿Cómo se da este proceso de eriptosis? Se da a través de 3 tipos de estrés, que son los que tenemos aquí. Primero tenemos el estrés oxidativo. Este estrés oxidativo se presenta cuando a los 120 días el glutatión reducido comienza a caer. ¿Sí? Cae el glutatión reducido, ¿y esto a qué conlleva? A que comienzan a abrirse canales de calcio. Entonces el calcio comienza a ingresar. Por lo tanto, aumenta a nivel intracelular. Este aumento de calcio va a generar una salida importante de agua, de cloro y de potasio, lo cual hace que el eritrocito es como que se contrae, como que comienza a achicarse. ¿Sí? Hay una contracción del eritrocito. Y eso conlleva a un estrés osmótico, que es el segundo tipo de estrés. ¿Qué ocurre en este caso? Que se va a activar la fosfolipasa A2. Y la fosfolipasa A2 va a comenzar a degradar al colesterol de la membrana del eritrocito, lo cual hace que se convierta en ácido araquidónico, y el ácido araquidónico va a ser degradado por la COX, en este caso principalmente COX-2, ¿sí? Pero bueno, la mayoría de libros habla de COX, pero por si les piden especificar, es COX-2. Entonces, el ácido araquidónico se va a convertir en prostaglandina E2, que es proinflamatoria. Y al ser proinflamatoria, lo que va a generar es que sigan abriéndose canales de calcio. Entonces, sigue habiendo más entrada de calcio, sigue aumentando el calcio a nivel intracelular. Y aquí vamos a ver que el calcio va a comenzar a actuar como segundo mensajero, ¿sí? Y no va a poder escapar. ¿Por qué? Porque se va a generar un estrés energético, que lo tienen aquí. ¿Qué significa ese estrés energético? Que el ATP comienza a disminuir. Hay una depresión del ATP. Si no hay ATP, ¿funcionarán las bombas? No, ni la bomba de sodio y potasio, ni las bombas de calcio. Entonces, el calcio no tiene cómo salir, vean cómo no puede salir, entonces sigue aumentando a nivel intracelular. Y como segundo mensajero, va a activar algunas proteínas, como por ejemplo la calpaína. Cuando activa la calpaína, vamos a ver un efecto en el citoesqueleto del eritrocito. ¿Qué significa esto? Para que me puedan entender fácilmente, que comienza a destruir, a degradar a las espectrinas. ¿Sí? Entonces, si no hay espectrinas, ya sabemos que adquiere esa forma de esferocito. Pero también va a activar a otras proteínas que son las escramblasas. Y las escramblasas van a comenzar
a externalizar, a exteriorizar a la fosfatidilcerina. Y cuando el macrófago reconoce a la fosfatidilcerina, termina englobando. Entonces, tenemos ahí la destrucción total del glóbulo rojo, que es el proceso de eriptosis. ¿Alguna duda? ¿Se perdieron en algún punto? El estrés osmótico, la fosfolipasa A2 degrada el colesterol, se convierte en ácido araquidónico. El ácido araquidónico, a través de la COX, se convierte en prostaglandina E, que es proinflamatoria. ¿Y cómo se traduce esa proinflamación? Abriendo más canales de calcio. Entonces, el calcio sigue ingresando. inflamatoria, ¿no? Sí. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Entonces, lo que causa el eriptosis es que evita que el calcio salga para que... Claro, ese aumento de calcio es el que desencadena todo lo que estamos viendo. Y se... Sí, ¿se acuerdan cuando hablamos del glutamato, que hacía que aumente el calcio, si era de manera desmedida en las neuronas, todos los problemas que teníamos de injuria celular? Algo muy parecido estaría ocurriendo aquí. Solamente que sin el neurotransmisor, sino es un proceso normal, fisiológico, a los 120 días. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? O sea, todo este tipo de estrés Son fisiológicos a los 120 días. ¿Sí? Porque acuérdense, pasa el ferocito y es destruido. Muy bien. Bien, chicos. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Ok, entonces hemos terminado la clase de la semana pasada. Vamos a tomarnos un receso y regresamos para nuestra